seminarios de grupo 8, una vez que ustedes presentan el seminario, lo tienen que subir, solamente el PPT, no tienen que presentar ningún resumen. Adicionalmente, van a encontrar una carpeta que se llama Revista de Revistas. ¿Para qué es la carpeta? Al final del curso, en el penúltimo día, estamos avisando con tiempo, ustedes tienen que presentar un artículo de investigación con las siguientes características. Por favor, tomen nota, estamos avisando con bastante anticipación. El artículo tiene que ser un artículo original, no revisión de tema, un artículo de investigación original de los 2 últimos años de revista médica de prestigio, no de psicología, odontología, nutrición o enfermería, escrito en inglés, el artículo original en inglés de los 2 últimos años, revista médica de prestigio, tema relacionado con la especialidad. El objetivo es que ustedes presentan el artículo y también van a acompañarlo de una descripción, un breve resumen, un análisis y comentario del artículo en un PPT o un PowerPoint, o puede ser también en Word. Lo anexan y me suben la carpeta a la sección donde dice Revista de Revistas. Ahí pueden encontrar otros artículos de otros compañeros. Entonces, esta actividad que se llama Revista de Revistas se va a realizar el penúltimo día. Lo que hacemos nosotros por temas de tiempo, por limitaciones, es que del grupo total el 50% va a exponer. Eso se determina a través de un sorteo. Un día o 2 días antes se hace un sorteo y se establece que 6 de ustedes van a presentar al resto de los compañeros su artículo. Pero todo el grupo, o sea, los 12, tienen la obligación de subir el artículo a la carpeta respectiva. Repito, Revista de Revistas, grupo 8, artículo de investigación original en inglés de los 2 últimos años, revista médica de prestigio, tema relacionado con la especialidad. Se adjunta el PDF del artículo y el comentario, análisis del artículo por parte del alumno en Word. La actividad que se está planteando, que es revista de revistas, se ha considerado porque es necesario que ustedes, algunos de ustedes van a ser residentado médico en algún futuro, tengan que estar preparados con las exigencias modernas en la formación médica. En estos momentos es fundamental de que los alumnos de medicina conozcan al menos 2 idiomas. Uno de ellos tiene que ser definitivamente el inglés, que es el idioma universal para lo que es investigación. Y tengan a la vez la capacidad no solamente de leer los artículos, sino también de interpretarlos, poder analizarlos, comentarlos y sacar conclusiones. Hemos visto, y lo estamos viendo todavía, que a raíz de la pandemia, lamentablemente, ante la gran abundancia de información que tenemos, mucha gente y muchos colegas no analizan, no examinan adecuadamente lo que lee. Entonces, a veces sacan conclusiones indebidas de un artículo de investigación publicado. Adicionalmente, cuando ustedes hagan la residencia, van a estar, bueno, no todos van a hacerlo, van a estar distribuidos en diferentes hospitales de diferentes niveles de exigencia. En algunos los van a exigir más, en otros regular, en otros poco, en otros nada, porque es así. Generalmente los hospitales de mayor nivel de exigencia son aquellos que tienen más prestigio y son las plazas que primero se ocupan. Cuando se ingresa al residentado, los primeros puestos siempre buscan las plazas más exigentes, ¿no? En estas plazas, los médicos residentes tienen una labor bastante sobrecargada y parte de sus actividades también son de tipo académico y tienen que estar constantemente presentando artículos, presentando revistas, presentando casos clínicos. Entonces tienen que saber cómo organizarse, cómo desarrollar esta actividad. Es una actividad formativa para ustedes porque les va a servir mucho para el futuro. Recuerden que en la investigación no solamente ayuda la base teórica, o sea, la metodología de la investigación, sino también es importante que se aprende haciendo y leyendo artículos. Mientras más artículos leas, más artículos de investigación leas, mejor posicionado vas a estar en el momento que haces tu artículo y quieras redactar tu artículo, te va a salir mejor. Pero si no lees y no haces, entonces no vas a poder hacer investigación, ¿ok?
Entonces, esas son las pautas respecto a las actividades. En cuanto a la calificación en este año académico ha sufrido algunas modificaciones, o sea, el reglamento ha cambiado un poquito. No sé si ustedes ya están informados, seguramente que sí. Nosotros tenemos dos exámenes cancelatorios. Quiere decir, tenemos un primer examen a mitad del curso y tenemos un segundo examen al final, ¿no? Los exámenes van a estar dirigidos a evaluar los contenidos de las clases teóricas y los seminarios. Adicionalmente, también en el segundo examen se pueden preguntar temas de las revistas que se hayan presentado, ¿ok? Entonces, los porcentajes o los ponderados son 30% primer examen, 30% el segundo y 40% que es la nota de práctica, seminario y revista de revistas. Es 30, 30, 40. Según el nuevo reglamento de la Facultad de Medicina, válido temporalmente para las actividades de enseñanza remota, posiblemente 2021, 2022, no lo sabemos cómo irán las cosas, si se regresa o no se regresa a los hospitales, esto podría cambiar, pero por el momento el Consejo Universitario ha dictaminado que es 30, 30, 40. En cuanto a las prácticas, ustedes han sido divididos en grupos. Si ustedes ingresan al grupo general que dice Medicina Interna 3, capítulo de gerontología, ustedes van a encontrar canales. Los canales de práctica son canales en los cuales, bueno, yo como coordinador de curso tengo acceso a todos los canales, pero en cada canal es un grupo privado, por así decirlo, ¿no? Donde ustedes pueden reunirse con su profesor. No es necesario en los canales publicar o poner la fecha de la actividad, no. Incluso en un canal uno se puede reunir al momento, dependiendo de las circunstancias, pero no hay ninguna necesidad de publicar la reunión. Pero sí, todas las prácticas tienen que hacerse a través de los canales de Teams. Y esa es una recomendación no solamente para los alumnos, también para los profesores. ¿Por qué? Porque este sistema es el único que permite el control de la asistencia. Todo esto está grabado. Entonces, si el alumno no asiste a la práctica o si el profesor no hace la práctica en la plataforma Teams, en el canal respectivo, esto no va a quedar registrado y va a traer consecuencias no solamente para los alumnos, sino también para los profesores, especialmente al momento que se les quiera, pues, pagar sus honorarios profesionales. Entonces, esto es importante, ¿no? Que las actividades tienen que hacerse siempre a través de la plataforma, ¿ok? Siempre a través de la plataforma. Para las prácticas, ustedes se van a distribuir en 4 grupos. Cada grupo tiene 3 alumnos. Obviamente, cada profesor tiene disponibilidad de horarios diferentes. Estamos en una situación de emergencia, vivimos en una situación de pandemia. Tenemos 2 de nuestros docentes que están haciendo trabajo en las unidades de COVID. Están haciendo turnos de 24 horas una vez por semana. Cumplen algunos horarios de 12 horas también. En mi caso, yo hago 3 turnos de 12 horas, martes, jueves y sábado en el hospital. Se me hace muy complicado hacer actividades académicas martes y jueves. Vamos a conversarlo más adelante. Esa es la situación. Hay que acomodarse, hay que tratar de salir adelante. Entonces, por este motivo, vamos a tener un poquito de variabilidad, sobre todo en cuanto a las prácticas, respecto a los horarios. Se les recomienda que se pongan en contacto con cada profesor, ¿ok? Una cosa adicional, entonces, vamos a tener este desarrollo del curso, una reflexión para todos ustedes. Ustedes están prácticamente en el 5º año, están terminando 5º. Le falta muy poco para hacer el internado médico. Prácticamente todavía no ha comenzado su carrera. Su carrera va a comenzar el día que ustedes egresan de la Facultad de Medicina. O sea, así de simple, todavía no comienza la carrera para ustedes. Y el camino es bastante largo. Entonces, en este camino, todos tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas, nuestras debilidades y qué cosa vamos a hacer para poder mejorar. Este no es un curso de repaso. Los profesores confiamos en que el alumno ha venido con una mediana capacidad de entendimiento, de formación académica. Confiamos en eso. A veces, lamentablemente, pues nos encontramos, y bueno, es normal,
encontrar alumnos de toda naturaleza, buenos, regulares, malos, muy malos, excelentes, brillantes. Siempre va a ser así, eso es inevitable, ¿no? Pero creo que hay que hacer un análisis muy personal, cada uno de ustedes, por favor. Yo voy a estar junto con los docentes solamente 18 días en su vida, de ahí no sé si nos volveremos a ver, pero es importante que ustedes analicen y sean conscientes de su realidad. O sea, si les falta cosas por mejorar, háganlo. Aprovechen el tiempo, ¿no? La carrera médica es una carrera de dedicación exclusiva. Tienen que empeñarse realmente en ser buenos profesionales. No piensen solamente en aprobar los cursos, en rendir o en estudiar solamente para aprobar el examen. Eso es una manera de mediocre de ver las cosas. Aquí nosotros tratamos de fomentar la excelencia académica. Entonces queremos buenos alumnos para que la universidad también se prestigie. Somos conscientes de que en este caso Villarreal no está bien posicionada en cuanto al ranking de universidades. Ustedes saben de que son 27 facultades de medicina en el Perú. Villarreal se encuentra en el puesto 20 en el examen del ENAM, 20, siendo una facultad de medicina tradicional, histórica, estamos en el puesto 20. Entonces, tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Apaga esa cámara, por favor. ¿Cuál es nuestra situación, digamos, general como facultad de medicina? ¿A qué cosa apuntamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y hacer un examen de conciencia. Las prácticas y las teorías, chicos, no son concluyentes. O sea, lo que se dice en clase, lo que se hace en práctica, no es que ahí termina, no. Es simplemente un aliciente, una pequeña introducción para que ustedes completen el proceso de aprendizaje con el interés que tengan, la disciplina, la organización, la perseverancia, crean en sus objetivos, tengan sueños en la vida, el resto depende de ustedes, no depende del profesor. Nosotros simplemente somos los facilitadores, las personas que guiamos el proceso, pero no lo vamos a hacer. O sea, es el alumno el que se forma, es el alumno que se hace médico. La facultad y el profesor no le va a hacer médico a cualquiera de ustedes. Así que, por favor, piensen bien en eso, analicen, mediten seriamente su situación, vean, identifiquen sus puntos flacos y aprovechen el tiempo. El tiempo es valioso, el tiempo es oro, este es el momento, mañana más tarde van a tener otro tipo de obligaciones, van a aparecer otras responsabilidades en la vida y el tiempo se va a hacer cada vez más escaso. Es ahora, ahora. Y también, pues, recalcar el tema de los idiomas, que ya les dije, las certificaciones en la vida son importantes. Todo tiene que ser certificado ahora. No basta con decir, yo estudié, yo pasé por aquí, yo pasé por allá, yo hice tal curso. Todo tiene que ser con documentos, con certificaciones, y eso los hace más elegibles, los hace competitivos. No les asegura el éxito, pero sí, si son competitivos, tendrán en el futuro una mejor posibilidad de trabajo, mejores horizontes de desarrollo personal y profesional. Así de sencillo, ¿no? Entonces hay que tratar de ir documentando todas las cosas que se van haciendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Soy Dime. Sebastián. Para poder confirmar los 12 seminarios, en cada día un solo alumno se va a encargar de hacerlo. De acuerdo al rol, doctor. Todo está publicado en el rol. Tienes que revisar el rol. Eh, de acuerdo, doctor. De acuerdo, y mediante la estructura de las presentaciones que los compañeros van a hacer, ¿es netamente un análisis y un comentario o es tratar de hacer como una exposición de un artículo científico con introducción, metodología, resumen, discusión y conclusiones? Te refieres a la revista de revistas? Sí, la última parte me refiero a la revista de Claro, las a la revistas. revista de la revista. No, claro, obviamente, tiene que haber una presentación del artículo. Tiene que haber una presentación del artículo. No se puede hacer un análisis si no se presenta el artículo. Una cosa va con la otra. Por eso que tienen que estar empapados y revisar bien su artículo. Ahora, la actividad de revista de revistas y la convocatoria, ¿no? Y esto es algo que se ha conversado también con los docentes, la convocatoria es para todos. Todos los docentes deben participar.
Todos los docentes. La actividad, repito, es para todos. ¿Por qué? Porque es una actividad que enriquece no solamente al alumno, también al profesor. Los profesores somos los primeros que estamos obligados a mantenernos constantemente actualizados. Somos las personas que tenemos que guiar el proceso. ¿Ok? Es para todos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver, vamos a conocernos. Ciro Arias. ¿Se encuentra? Sí, doctor, presente. Clodomiro Aliaga. Presente, doctor, presente. Diana Polinario. Diana Polinario. No hay. Edín Ariza. Presente, doctor, buenas noches. Bueno. Karen Angeldonis. Buenas noches, Karen. Luisa Quije. Presente, doctor. Hola. Reinaldo Barrial. Buenas noches. Reinaldo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, disculpe, soy Apolinaria, no funcionaba bien mi micrófono, no sé qué le pasó. Ya, no hay problema. Sebastián Abanto. Presente, doctor, buenas noches. Hola. Toribio Ango. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Winibert Aburto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Yamilet Aguirre. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Saludos a tu mami. Yaracel Aguirre. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Saludos a tu mami por 2. Muy bien, listo. Entonces vamos a comenzar. Ya nos hemos presentado. Bien, la primera presentación es una presentación general. Vamos a tratar de definir algunos conceptos, sobre todo, en los cuales a veces hay un poquito de confusión. Por ejemplo, no se conoce bien, algunos no conocen bien la diferencia entre lo que es geriatría y gerontología. La geriatría es una especialidad médica que se obtiene a través de la residencia médica, es una especialidad escolarizada. El residentado médico en geriatría dura 3 a 4 años. En algunas universidades es 4 años, en otras 3. La geriatría es una especialidad en el Perú relativamente joven. Como residentado escolarizado recién comenzó en el año 1992. Y actualmente, bueno, existen 2 sociedades especialistas, la Sociedad de Gerontología y Geriatría del Perú, que es la sociedad más antigua, fundada en 1978, y la Sociedad Peruana de Geriatras, que es una sociedad no reconocida por el Colegio Médico, pero que también, digamos, tiene dentro de sus asociados a varios colegas, ¿no? Cuando hablamos más bien de gerontología, nos referimos al estudio del proceso de envejecimiento a través de sus diferentes aristas, no solamente la parte médica, sino también los aspectos psicológicos, sociales, culturales, económicos, derivados del envejecimiento de la población. Eso es gerontología. Las ciencias básicas también que estudian el envejecimiento a nivel celular y molecular forman parte de lo que es la gerontología. Se dice, por lo tanto, que para poder ser geriatra se requiere también una sólida formación gerontológica. ¿Ok? Bien, entonces, otra de las cosas o de los conceptos que hay que definir es el concepto de adulto mayor. Ustedes van a escuchar esta palabra, adulto mayor, adulto mayor. La definición internacional, según la OPS, es considerar a las personas mayores de 60 años como adultos mayores. Es una definición típicamente latinoamericana de la región del Caribe, Latinoamérica. En otras partes del mundo se considera anciano a la persona mayor de 65 años. Lo que pasa es que la connotación o la palabra anciano
para algunas personas tiene un significado negativo, ¿no? Entonces, se ha creado este término que a mí particularmente no es que me agrada mucho, de adulto mayor, porque a los niños deberíamos llamarlos bajo esta forma de ver las cosas como adultos menores, ¿no? Entonces, no me parece del todo correcto. Lo otro que tenemos que ver es que nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad, porque la población mundial, primero, que ha aumentado en forma rápida en los últimos siglos, alcanzando pues lo que se conoce como una explosión demográfica, pero no solamente eso, sino también este fenómeno se ha ido acompañando de un envejecimiento de la población, una verdadera transición demográfica. El envejecimiento poblacional es responsable de la modificación de las pirámides poblacionales de todos los países, no solamente los países ricos, sino también países en vías de desarrollo. El fenómeno de envejecimiento a nivel mundial es completamente inédito, no tiene ningún tipo de precedente en la historia de la humanidad y obviamente trae una serie de consecuencias en todas las fases de la vida humana. Son consecuencias de naturaleza irreversible. Por este motivo, las diferentes instituciones a nivel mundial están elaborando planes de envejecimiento. Nuestro país, lamentablemente, pues, y esto a veces por el mal manejo de nuestras autoridades, por el abandono del sector salud, no toman en cuenta esta realidad. El envejecimiento al final tampoco es un problema netamente sanitario, es un problema social en el fondo. Recuerden que los determinantes sociales son los que originan las enfermedades en los seres humanos. No todo es biológico, no todo es agente etiológico, también hay causantes o determinantes sociales en la aparición de las enfermedades. Y que la población a nivel mundial definitivamente está envejeciendo. Si nosotros comparamos los porcentajes en diferentes países, vamos a encontrar de que sobre todo los países industrializados tienen ya más del 20% de su población constituido por adultos mayores. En el Perú, actualmente el porcentaje de adulto mayor está en un 12.6, 12.7%. O sea, de total de la población peruana, que son 32 millones, 12.7% son mayores de 60 años. Alguien me puede decir que quizás no es mucho, pero tengan en cuenta que son este grupo de adultos mayores los grandes usuarios de todos los servicios de salud y son las personas que habitualmente acuden más frecuentemente a la consulta externa, son los pacientes que mayor número de medicamentos toman, los que con mayor frecuencia se hospitalizan y también los que más se complican. Entonces, este es el impacto del envejecimiento también en los aspectos sanitarios. Para el año 2040 aproximadamente, se van a equiparar los porcentajes. El 19.5% de la población peruana va a ser adulto mayor y en ese momento un porcentaje similar van a ser los menores de 15 años. Entonces, más allá del año 2040, de aquí a 19 años se va a invertir. O sea, en el Perú después del 2040 vamos a tener más adultos mayores respecto a los menores de 15 años. Y esta es una realidad mundial, si ustedes observan en la diapositiva. Los adultos mayores, entonces, en números absolutos, son un grupo de edad que está constantemente en crecimiento. En los países más poblados del planeta vamos a encontrar la mayor cantidad de ancianos. O sea, si ustedes compararan en números absolutos, si fuera la pregunta, ¿dónde viven la mayoría de los ancianos del mundo? La respuesta es en los países en vías de desarrollo. Además de eso, han habido también cambios en el lugar de residencia de las personas mayores. En gran parte de los adultos mayores que vemos en las grandes ciudades, como en Lima, son personas que llegaron a la capital o a las capitales de provincia siendo todavía jóvenes. Son el resultado del fenómeno de la inmigración del campo a la ciudad. A su vez, las familias han cambiado su estructura y se han hecho en muchos casos multigeneracionales. Y esto lo estamos viendo ahora en tiempos de pandemia, cuando a veces se infecta, por ejemplo, una persona joven que trabaja, que estudia, que sale a la calle, o que es irresponsable y se reúne con otro fuera de la casa, regresa a casa donde vive o convive con una persona mayor y esta persona mayor termina infectándose y también
complicándose. El envejecimiento poblacional, por lo tanto, va a tener consecuencias importantes en varias áreas, no solamente en el área económica. Hay una disminución consecuente de la población económicamente activa. La mayoría de personas tiene que preocuparse para poder ahorrar y tener algún tipo de renta, incluso después de la jubilación. En el Perú tenemos el grave problema de la informalidad en el trabajo, 70% y ahora debe ser más de nuestra población económicamente activa es informal. ¿Esto en qué se traduce? De que no van a tener pensión de jubilación, no pueden acceder en muchos casos a créditos, no son tributarios de créditos, no tributan, no pagan impuestos, con lo cual al recabarse menos impuestos, el Estado no cuenta con muchos recursos para hacer obra pública, para construir escuelas, carreteras, hospitales, porque la recaudación no es la que debería ser, ¿no? Además, también tengan en consideración que al aumentar el número de personas mayores, las familias se sienten a veces en situación de mayor estrés económico y tienen que transferir dinero de personas a personas para poder solventar los gastos del adulto mayor que ya no trabaja. Las consecuencias sociales son múltiples, ¿no? El envejecimiento poblacional incide también en nuestra salud pública, en los sistemas de atención de la salud. En todos los niveles de atención no existen especialistas, es muy difícil toda esta realidad. Nos falta también considerar la capacitación del personal de la salud. El Estado nos abandona. Las instituciones públicas no velan por la capacitación del personal. El personal es el que tiene que, como se dice, buscársela. La composición de la familia también ha cambiado. Las condiciones de vida se modifican día tras día y las viviendas también, obviamente, tienen que empezar a considerar cambios arquitectónicos. Las barreras arquitectónicas son comunes. Las casas no han sido diseñadas para poder albergar a un adulto mayor o darle condiciones de seguridad, ¿no? Escaleras, rampas, iluminación, pisos, todo esto tiene que ser reformulado porque, repito, tenemos una mayor cantidad de personas mayores. Los patrones del voto y la representación también se ven influenciados. Es obvio que esto es tomado en cuenta por nuestros queridos políticos, sobre todo al momento de que se hacen las elecciones en la etapa previa. Se acuerdan del adulto mayor, pero después lo abandonan. Aquí ustedes pueden apreciar entonces lo que en los cursos de demografía siempre se nos dijo, que la población se distribuye a través de una pirámide, que en la pirámide poblacional existe una base que está representada por las personas más jóvenes, los niños, y en la parte superior están los adultos mayores. Pero esta pirámide poblacional en realidad actualmente ya no es pirámide, ya se parece a un pastelito, una especie de muffin, ¿no? O sea, comenzamos a encontrar un ensanchamiento, sobre todo de la parte media, y también un aumento en la población de los adultos mayores. Esto es un fenómeno mundial, se ve en todos los continentes, no solamente en el Perú. Y la expectativa de vida al nacer también ha aumentado. Si ustedes preguntan, por ejemplo, cuál era la expectativa de vida al nacer de una persona que nacía en el año 1905, aproximadamente 42, 45 años. ¿Cuál es la expectativa de vida al nacer ahora en el Perú? De 75 años. Entonces, todo esto pues traduce en gran parte también la mejora en las condiciones de vida de la población en general. Latinoamérica y el Caribe entonces es una región en la cual se puede evidenciar un crecimiento acelerado del grupo etario mayores de 60 años, y dentro de este grupo, ojo, el grupo que más crece y más rápidamente lo hace es el grupo de los mayores de 80. Este es un grupo típicamente frágil, es un subgrupo típicamente altamente vulnerable, que hay que tener bastante ojo con este grupo. No todos los países envejecen de la misma forma, ¿no? Algunos de ellos se encuentran en una fase más avanzada del envejecimiento, o sea, ya han conseguido pues resolver problemas de previsión social, inclusión de los pacientes o de las personas al sistema de salud, tienen políticas educativas mucho mejores, con bajos índices de analfabetismo,
las condiciones de vida son favorables, todo eso influye para que la expectativa de vida al nacer sea distinta de país a país. Este fenómeno de modificación en la estructura de la población se denomina transición demográfica. La transición demográfica es algo real, es algo evidente, algo irreversible. Lamentablemente no está siendo tomado en cuenta por nuestras autoridades. Los adultos mayores, entonces, es un grupo que va a crecer de manera sostenida. La proyección es que del año 2000, que eran 41 millones, hasta el año 2050, miren, aproximadamente se va a incrementar en 140 millones. Observen la progresión tan rápida que se está dando en el envejecimiento poblacional. ¿A qué se debe todo esto? Primero que nada, a que en nuestra región las tasas de natalidad, como en el resto del mundo, son cada vez más bajas. El número de nacimientos se ha reducido. Segundo, una mejor condición sanitaria. Estoy hablando en promedio, no estoy hablando región por región. Han aparecido medidas preventivas como las vacunas, la mejora en la atención de la nutrición materna, de la atención de la gestante, además el empleo de antibióticos, sueros, tratamientos intervencionísticos, procedimientos que han reducido la mortalidad debido a las infecciones y también a la malnutrición. Todo esto implica una mejor expectativa de vida. Los patrones culturales también han ido cambiando. Si ustedes se remontan al siglo pasado, era usual de que las familias sean muy numerosas, con una gran cantidad de hijos, por diferentes motivos, ya sea por desconocimiento de los métodos anticonceptivos, ya sea porque el esposo no quería que la señora tome píldoras o que se utilice algún método anticonceptivo porque tenía temor a ser engañado, porque esa es la realidad, la gente piensa así, o porque por una razón filogenética, siendo muy alta la mortalidad infantil en esa época, pues las familias se preocupaban de tener un mayor número de hijos. Mientras el número de hijos fuera mayor, entonces la posibilidad de supervivencia de los chicos era mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchos de estos niños no alcanzaban la edad adulta, no llegaban a viejitos, simplemente sucumbían ante las infecciones infantiles, sobre todo diarrea aguda, neumonía, sarampión, difteria, escarlatina, viruela, ¿no? Eran las causas más frecuentes de mortalidad. Las familias en los últimos tiempos son distintas. Son familias en las cuales existe una mejor planificación familiar. Muchas parejas deciden no tener niños o tener máximo uno. Las razones de esto lo vamos a ver más adelante. Hay dos etapas en la transición demográfica. En una primera etapa, lo primero que se va a observar cuando un país comienza recién a envejecer es que se va reduciendo la mortalidad infantil. El primero de los cambios siempre es que un país que comienza a envejecer, repito, es un país en el cual comienza a mejorar la sobrevida de los niños. Más adelante mejoran otro tipo de condiciones. Mejoran sobre todo la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles, comienza a reducirse el número de los niños, la tasa de natalidad se va reduciendo, y esto también de alguna manera con el tiempo puede llegar a producir una condición de pobreza, que es lo que le está pasando digamos, ahorita a algunos países. El caso de China es un caso emblemático. Ustedes recordarán que después de la Revolución Cultural de los 70, en China se dictaminó un control muy estricto de la natalidad. El gobierno dispuso de que ante la explosión demográfica china, tenían que, de ahora en adelante, las familias preocuparse en tener máximo un solo hijo. Pero ¿qué ha pasado? Con el tiempo, la población económicamente activa se ha reducido, porque ya no hubieron nacimientos y la cantidad de jóvenes en capacidad de trabajar se redujo. Y por otra parte, el envejecimiento poblacional, o sea, la gente podía vivir más, lo cual supone una cierta presión
una cierta sobrecarga para la población de los adultos jóvenes, que son los encargados de dar soporte a otros extractos de la población como los ancianos. Esta transición demográfica no ocurre de la noche a la mañana, no, este es un proceso. Y es un proceso que se va dando a lo largo de varias décadas. Este proceso tiene etapas, ¿no? Estas etapas que ustedes pueden revisar en la diapositiva se van dando de manera gradual. Primero se reduce el número de niños que mueren, después se reduce el número de niños que nacen y después aumenta la expectativa de vida de la población. La gente ya no muere a los 40, a los 50, sino puede tener una mejor posibilidad de supervivencia. Ahora, esto se ha traducido también, no solamente el aumento de la expectativa de vida, se ha traducido en un aumento en la expectativa de vida sin discapacidad. Lamentablemente no. O sea, la gente en este siglo XXI puede vivir más, pero no siempre en buenas condiciones de calidad de vida. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestros ancianos no tienen lo que se conoce como un envejecimiento exitoso, sino tienen un envejecimiento usual o patológico. O sea, se hacen viejos, siguen viejos, pero con enfermedad. Y la enfermedad es la responsable de la aparición de las discapacidades. Entonces, la ciencia y la medicina todavía no han resuelto este problema. Es un problema complejo. Depende también de invertir en salud mucho antes. ¿Cómo? Modificando los estilos de vida, diciéndole a la gente cómo detectar una enfermedad en estadio precoz, haciendo prevención, vacunación, modificando nuestro medio ambiente. Todo esto va a permitir que la gente, si es cierto, puede vivir más, pero con mejores índices de independencia, de autonomía funcional, que es lo que queremos. Entonces acá simplemente para recordar el concepto, tasa de mortalidad infantil desciende, es el primer cambio del envejecimiento. 2, esperanza de vida al nacer comienza a aumentar lentamente. Ya hemos mencionado que en el Perú estamos alrededor de 75 años, como pueden ver aquí en la diapositiva. La curva azul, la segunda. Latinoamérica y el Caribe, entonces, es una región que no escapa a una situación mundial. Latinoamérica y el Caribe ya dejó de ser una región joven. El Perú ya dejó de ser un país joven. Es fácil darse cuenta, ¿no? Aquellos los colegas que trabajamos en los servicios de salud, en atención primaria, nivel 1, 2, 3, nos estamos dando cuenta de que gran parte de la casuística que vemos, de los pacientes que atendemos o de los pacientes que hospitalizamos, son pacientes mayores. En servicios de medicina, más del 60% de las camas son ocupadas por adultos mayores. Cuando yo era interno, en el año 90, hace 30 años, hice el internado, de las camas ocupadas en medicina interna era un 30%, más o menos, estaban ocupadas por adultos mayores. Ahora es al revés, es 60%. Y si ustedes van por esos servicios de medicina, se van a sorprender de la cantidad de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. La cantidad de pacientes con catéter que están en diálisis, por ejemplo. Vayan a darse una vuelta. Pacientes con insuficiencia cardíaca, renal, hepática, insuficiencia respiratoria crónica. Pacientes con deterioro cognitivo, con enfermedad osteoarticular. Son situaciones de la vida real. O sea, eso es lo que van a ver ustedes. Y esto se va a acentuar más y más. Entonces tenemos un envejecimiento poblacional, diferentes cambios que hemos ido analizando. Dentro de ellos, la disminución de la natalidad. Creo que es una cosa muy, muy importante ponerla en evidencia. Y tenemos después esa teoría, denominada la teoría de la segunda transición demográfica, solo por cultura general. Nosotros habitualmente en los exámenes preguntamos conceptos, ponemos casos clínicos. No soy de la idea que el profesor tenga que preguntar al pie de la letra lo que dijo en la teoría y ponerlo en el examen. No, eso no hacemos nosotros.
Nosotros examinamos conceptos, toma de decisiones, interpretación de datos de pacientes. Eso es lo que usualmente hacemos en el examen. Bien, entonces la segunda transición demográfica, ¿a qué se refiere? Se refiere a que ya en varios países del mundo nos encontramos con lo que se conoce como una tasa de reemplazo negativa. En nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, por poner un ejemplo, Uruguay. Ahora en Uruguay, en estos momentos, muere más gente de la que nace. En Japón pasa lo mismo. En Suecia ocurre lo mismo. En los países de Europa del Este, como Bulgaria, también ocurre lo mismo. Muere más gente respecto a los niños que van naciendo. Con el tiempo, incluso de aquí a, creo que han calculado unos 3.000 años, no van a quedar japoneses, porque es un país condenado, pues, lamentablemente a la extinción, ¿no? Si siguen así, se van a extinguir. Ha incrementado la duración de la etapa previa a la formación de la familia. O sea, las familias se constituyen cada vez más tardíamente, por diferentes motivos, por el desarrollo profesional que todos persiguen, con lo cual primero se privilegia conseguir las metas de desarrollo profesional, personal y después la formación de la familia. Segundo, también por el alto costo de vida. Esta situación es crítica en Europa, en Inglaterra, en Italia, en el mismo Japón. Los jóvenes viven en casa con los padres incluso más allá de los 35, 40 años. No pueden independizarse debido al alto costo de vida. Comprar o alquilar una casa, que es un departamento al final de cuentas en otros países, no casa como la conocemos nosotros, ¿eh? En otros países es departamento. No es fácil, es realmente empeñativo. Tener movilidad, tener un ingreso, tener un trabajo estable, no es sencillo. Entonces, esto hace de que la familia se posterga. Se posterga también la llegada del primer hijo. Madres añosas son madres usualmente con mayores problemas de fertilidad. Aumentan las uniones consensuales, se reduce el número de matrimonios, más bien aumenta el número de divorcios. Las familias tienen estructuras muy variadas. En nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, lo que vemos son familias multigeneracionales. Esto no se ve en Europa, es totalmente diferente. En Europa, por ejemplo, los ancianos, los adultos mayores, viven solos. Viven en pareja o viven simplemente solos y contratan un personal para que los acompañe, los pueda ayudar en la casa, los pueda cuidar, les pueda dar la medicación, etc. ¿no? Entonces, eso es lo que se ve. Los métodos anticonceptivos se utilizan de manera generalizada y también ha aparecido el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. ¿Qué cosa vemos en las provincias más alejadas del Perú? Si ustedes se dan una vueltecita el fin de semana, ¿quiénes viven ahí? Los adultos mayores. ¿Los jóvenes dónde están? Se fueron, emigraron. Se fueron a las capitales de provincia, capitales de departamento, o muchos se fueron al exterior. Cuando llega la etapa de la fiesta, la fiesta del pueblo, fiesta patronal, todo el mundo regresa, ¿no? Es así. Tener en cuenta que nuestros países son países pobres, países en los cuales no se planifica, todas las cosas se van haciendo conforme van apareciendo las cosas sobre la marcha, parchamos siempre, nos preocupamos de algo una vez que apareció, que sucedió, no sabemos prevenir los problemas, no tenemos un plan nacional de envejecimiento, no tenemos una política de Estado que todos los gobiernos, conforme ingresen, se turnen los partidos o pseudo partidos políticos, respeten esa política de envejecimiento. Y Europa nos lleva a la delantera, cuando en realidad Europa primero se hizo rica y después comenzó a envejecer, mientras que nosotros estamos envejeciendo siendo todavía pobres. Bueno, entonces esta modificación en la estructura de la población va a traer una serie de consecuencias en la parte social. La desigualdad social es evidente, la falta de inclusión. Hay adultos mayores que están fuera del sistema, que no tienen ningún seguro, no tienen posibilidades de acceder al sistema privado de atención de salud.
Gran parte de ellos, como consecuencia de la informalidad, no tienen pensión de jubilación. Los países de la región, algunos han tratado de cierta forma de suplir esto con la creación de pensiones no contributivas, como la pensión 65, que en algo ayuda a ciertas personas, ¿no? Pero no es una solución. También tengan en cuenta que al no tener pensión de jubilación, gran parte de los pacientes, de las personas mayores, tienen que seguir trabajando en lo que puedan. Y no es una población, digamos, calificada, ¿no? La gran mayoría de nuestros adultos mayores, si hablamos de porcentaje, son analfabetos o tienen educación primaria. O sea, así de sencillo. Más del 60%, 70%, ¿no? Con educación secundaria será pues un 20, 25%, y estamos hablando de un 5%, 10% con educación superior, por ahí, no más, 5% quizás. O sea, ¿y esto a qué cosa nos lleva? Que si no tienen calificaciones, no pueden acceder pues a un trabajo digno, a un trabajo bien remunerado, ¿no? Eso es lo que les decía al comienzo. Hay que seguir trabajando. O sea, el adulto mayor, por necesidad, tiene que seguir trabajando en lo que pueda, en lo que encuentre. O tiene que pedir ayuda a los hijos o a los nietos, a la familia, para poder subsistir. ¿Quién cuida los carros en la ciudad? ¿Quién cuida la cuadra, la reja de la cuadra? ¿No? ¿Quién está sentadito en su silla por ahí? Es un adulto mayor muchas veces. Aparte de la falta de calificaciones, la fuerza laboral en el futuro es muy posible que comience a envejecer. Hay preocupación sobre este tema. Podría haber una menor productividad y un menor crecimiento económico. Esto lo han analizado diferentes economistas. Además de eso, tengan en consideración que en algunos países se han creado estas pensiones, decíamos, no contributivas, pero que tienen un aporte muy modesto. Otros países sí han podido mejorar la situación mediante el otorgamiento de créditos, incentivos tributarios, facilidades para que los adultos mayores con un cierto capital puedan establecer micro y pequeñas empresas y poder subsistir. Al no tener pensión de jubilación, ¿cuál es el tema? Que después, cuando eres viejo, no tienes cómo vivir. Y esto no es solamente para la población general, también incluso para los médicos. Los médicos tenemos varios sistemas pensionarios. Algunos estamos en la ley 276, otros están con el sistema ONP, la 2530, que es cédula viva, que cada vez son menos, ya no existe ese sistema. Entonces, ¿a qué cosa nos lleva? De que hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, salir del hospital, salir de la clínica, del centro de salud, de la posta, implica, cuando te jubilas, que ya no vas a recibir los honorarios que recibías antes, tus ingresos económicos van a disminuir y tienes que buscártela, como sea, ¿no? O tener una empresa, un negocio particular para poder asegurar tus ingresos. Esa es la situación. Aparte de la transición demográfica, vamos a encontrarnos con una transición también de tipo epidemiológico. Obviamente, si la población ha envejecido, las características de las enfermedades que se ven, que se observan, que se tratan, es distinta. Ya no son enfermedades típicamente infecciosas, ya no son enfermedades derivadas de la malnutrición, de la anemia. Sí pueden haber, bueno, epidemias, pueden haber pandemias como la que estamos viviendo, pero son pues situaciones excepcionales, ¿no?, que ocurren cada 100 años. La última gran pandemia fue la de la influenza, en el año 1918. Hemos llegado al 2019 sin una pandemia, ¿no? Y es la pandemia del siglo XXI, es esta. Pero en general, lo que prevalecen son las enfermedades crónicas, llamadas crónicas degenerativas o crónicas no transmisibles. Son el pan de cada día en medicina. Estas enfermedades se producen por la combinación del efecto de las dietas, los estilos de vida, dietas generalmente mal balanceadas, con alto consumo de grasas, de sodio, azúcares simples, vida sedentaria, mayor consumo de tabaco, licor, obesidad, sobrepeso.
Todo esto influye para la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles. Adicionalmente, estas necesidades se van a ver reflejadas en el sector salud. Nuestro sector salud tiene una característica, que es un sector salud con enfoque reparador, curativo, no preventivo. Invertimos los recursos que tenemos para dar curación o alivio a las personas que ya están enfermas. No nos preocupamos mucho en evitar que la gente se enferme. Y esto nos va pasando la factura. Nos pasa la factura. ¿Ustedes se han imaginado alguna vez cuánto podríamos lograr si en lugar de tener televisión basura con todos estos programas que vemos, destináramos estos minutos o algunos de estos minutos en la televisión, en la radio, en hacer spots educativos para poder, digamos, incentivar a la gente el autocuidado de la salud o la detección temprana, el control de las enfermedades? Podríamos lograr grandes resultados. Manejar mejor la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el sobrepeso. Podríamos lograr un montón de cosas. Los servicios de salud también. No siempre existe, digamos, el trato adecuado para las personas mayores. Hay discriminación. Hay errores de manejo por falta de conocimiento, por falta de experiencia también. Los sistemas de referencia no funcionan. Los centros de salud, las postas, los hospitales de nivel 1 o 2 a veces no tienen capacidad resolutiva. Entonces, transfieren a los pacientes a los hospitales nivel 3. Los hospitales de nivel 3 por este motivo colapsan. Y cuando tú quieres hacer la contrarreferencia, quieres devolver al paciente a su nivel 1 o 2, no es muy fácil porque el personal que está ahí también está saturado. Trabajan al límite y no tienen pues a veces la experiencia, el expertise para poder manejar cierto tipo de casos, ni tampoco tienen la farmacia equipada para que el paciente consiga ahí la medicación que necesita. Entonces todo esto nos trae problemas, no se puede hacer contrarreferencia. Por tal motivo las citas en los hospitales comienzan a espaciarse cada vez más. Cada vez sacar una cita se hace más difícil. Y si el médico ese día, me ha pasado tantas veces, ¿no? Yo no me puedo enfermar, no puedo tener una emergencia, no puedo faltar al hospital en tiempos normales, porque si yo falto o me pasa algo, me enfermo, lo que sea, una emergencia familiar que nadie está libre, mis citas son cada 2 o 3 meses. Entonces el paciente, si yo ese día no voy, para ser reprogramado será en 2 meses, en 3 meses. Entonces la gente se me viene encima como leones, como si fuera culpa mía, ¿no? A eso hemos llegado, ¿no? Por situación del mismo sistema. Faltan tecnologías, faltan medicinas, algunas enfermedades como ejemplo las demencias. 30% de la población peruana mayor de 60 años tiene algún grado de deterioro cognitivo, pero no hay antidemenciales. En ningún petitorio de salud ni de salud hay antidemenciales, no hay. Suministros, tecnologías también. Ejemplo, por poner 3 ejemplos, bolsas de colostomía, pañales, cremas y lociones o soluciones para tratar úlceras por presión. No hay, siendo un problema prevalente. La formación del personal también es otra situación crítica. Las políticas de formación de recursos no surgen de políticas globales de salud. El Estado no se ha preocupado en determinar, por ejemplo, cuántos médicos necesita el Perú, qué especialidades tienen que tener mayor número de vacantes, quiénes son los profesores de las universidades, qué perfil tienen, qué queremos con estos residentes de medicina, dónde van a ir después a trabajar cuando terminen la especialidad, qué incentivos van a tener para irse fuera de la capital, para irse a las zonas más alejadas, cómo van a ser constantemente capacitados, cuál va a ser la línea de carrera, qué tipo de contratos se les ofrece, trabajo remunerativo digno, se les reconoce, se les paga lo que deberían recibir. O sea, no, hay precariedad del trabajo, hay abusos. Eso lo sabemos todos los que estamos en el sector salud.
A su vez, han proliferado las facultades y los cursos. 27 facultades de medicina. Algunas de estas universidades no deberían existir, no tienen nada. No deberían tener facultad de medicina. Más competencia para ustedes. Más competencia. Menor calidad educativa, extremada variabilidad en la distribución del personal calificado. Si aumenta la cantidad de médicos, aumenta la mano de obra. Y obviamente de esto se aprovechan los empleadores para desvalorizar el trabajo médico. Si para una vacante hay 5, es muy diferente que para esa vacante hayan 10 o hayan 20. Porque yo puedo ofrecer un sueldo más bajo. Voy a desvalorizar el trabajo. Los programas de formación en pregrado no siempre incluyen a la geriatría. Son pocas las universidades que tienen el curso de geriatría en pregrado. Ni siquiera Cayetano, yo soy pregrado Cayetano. Bueno, todos estamos muy dolidos por lo que está pasando, los exalumnos, porque nos sentimos traicionados en nuestros principios con los cuales nos formaron, por toda esa situación que estamos viviendo. Pero Cayetano no tiene el curso de geriatría. Yo fui la primera promoción que tuvo geriatría en pregrado, en el año 1988, en sexto de medicina. Finalmente, entonces, el problema no son los adultos mayores. Somos nosotros, las personas, la sociedad, el trato del Estado hacia el adulto mayor. No conseguimos satisfacer sus necesidades con la prontitud y eficacia que se debe. Recuerden que todas las cosas que tenemos en estos momentos, de las cuales podemos disfrutar, el hecho de que yo esté aquí y ustedes estén donde están, se lo debemos a estos adultos mayores. Ellos son los que han construido el Perú, con todos sus errores, los defectos, los lastres republicanos que ya sabemos, pero si estamos ahora aquí es por ellos. Entonces lo mínimo que deberíamos hacer es tratarlos bien. Y para terminar, la última parte, son unos 5 minutos, va referida al concepto de envejecimiento exitoso, activo, saludable, productivo, buen envejecer, deseable o envejecimiento ideal. O sea, ¿cómo lo definimos? Es muy fácil. Cierren los ojos y pónganse a pensar cómo quisieran ustedes ser de viejos, cómo se verían ustedes de viejos idealmente. Y ese es el envejecimiento exitoso. Libres de enfermedades, libres de factores de riesgo para enfermedad, libres de discapacidad, sanos físicamente, activos, mentalmente en buen estado, socialmente aceptados, psicológicamente ok, con una familia o un entorno que los aprecie, con un propósito de vida, con una misión dentro de la sociedad. Y bueno, podemos tener enfermedades, pero esas enfermedades deberían estar bajo control. Eso es lo que queremos. Seguir siendo útiles, seguir siendo autónomos. Pero ¿qué pasa? Que este envejecimiento exitoso no es lo usual. Son muy pocas las personas que alcanzan el envejecimiento exitoso. No es solamente un tema de salud física, también aspectos sociales y psicológicos que intervienen. ¿Y por qué no llegamos a esto? No llegamos al envejecimiento exitoso porque no nos estamos dando cuenta que si bien es cierto tenemos una carga genética con la cual nacemos, nos falta invertir mucho más en el curso de la vida. Para llegar al envejecimiento exitoso, que solamente compromete a un 5 al 10% de nuestra población, tenemos que empezar a preocuparnos de todo ello antes. Nosotros somos de viejo de la manera como hemos vivido. Así de simple. Entonces, este capital inicial de salud tiene que ser protegido, tiene que ser cuidado, para que nosotros cuando lleguemos a viejos estemos bien. Si llevamos una dieta que es inadecuada, si no hacemos actividad física, si nuestra mente se atrofia, si fumamos, tomamos alcohol, si vivimos en un ambiente contaminado, si tenemos enfermedades y no hacemos detección precoz, si no hacemos screening, si no controlamos la medicación que debemos de recibir, si no nos cuidamos simplemente, no vamos a llegar bien.
Entonces, recomendaciones generales que todos deberíamos siempre tratar de transmitir, ¿no? Cuidar nuestro peso, hacer actividad física, tener la mente siempre ocupada, entrenamiento mental. No solo preocuparnos del cuerpo. Los griegos tenían mucha razón, decían mente sana en cuerpo sano. Si tenemos factores de riesgo vasculares, detectarlos, tratarlos, controlarlos, evitar los tóxicos ambientales, mantenernos siempre en comunicación, en constante, digamos, reunión con la familia. Aquellas personas que quedan solas, que quedan viudas, que se separan, deberían establecer nuevos lazos amicales. Si se tienen que enamorar de viejos, enamórense. Si quieren hacer el amor de viejos, que lo hagan, ¿no? El sexo no desaparece con la vejez. Tenemos que formar parte de redes sociales, ahora es el momento, ¿no? Y un propósito de vida, una buena percepción de salud. Tener algo que nos diga por qué estamos en el mundo, si no. Entonces, en conclusión, el envejecimiento poblacional es un fenómeno de alcance mundial, sin paragones, duradero, irreversible, con diferentes consecuencias en las, digamos, en las facetas de la vida humana. Nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, también está envejeciendo. Lamentablemente, a diferencia de países ricos, nosotros todavía seguimos siendo región en desarrollo. Nuestro perfil epidemiológico es un poquito mixto. Cuando en algún momento yo estuve fuera del Perú casi 6 años, hice mi residencia en Italia, y después de esto me invitaron 3 veces a diferentes congresos de ponente. En uno de ellos me tocó presentar el estado de la geriatría y la gerontología en el Perú y Latinoamérica, era el tema, ¿no? Y me acuerdo mucho, eso fue en el año 2001, que mis profesores y las personas que estaban ese día en el auditorio cuando presenté la charla, me hicieron una pregunta, ¿no? Ellos revisaron el perfil epidemiológico, ¿no? Y se dieron cuenta que era un perfil mixto. O sea, así como habían enfermedades crónicas no transmisibles que estaban emergiendo, ¿no? Todavía había otros problemas de enfermedades infecciosas, desnutrición y anemia en el adulto mayor que ellos habitualmente ya no veían. Por ejemplo, el caso de la tuberculosis. Entonces, nosotros estamos en esa fase de transición epidemiológica. El envejecimiento exitoso es una posibilidad para todos, pero podemos lograrlo abordando el problema tempranamente, con una distribución adecuada de los recursos, dejando fuera ya de la mente esa idea de que el Perú es un país joven, que los niños y las gestantes únicamente, ya no. No, es un país que está envejeciendo y está envejeciendo rápidamente. Tenemos que preocuparnos ahora en darle un enfoque preventivo y también integral. No preocuparnos cuando tenemos las camas todas ocupadas de pacientes que no podemos operar, que no podemos dializar, que no podemos hacer angioplastías, trombolisis, pacientes con stroke, pacientes demenciados que requieren asistencia permanente. Entonces, no preocuparnos únicamente cuando las cosas, repito, ya están definidas. Muy bien. Creo que ahí estamos terminando. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Experiencias? ¿Observaciones? ¿No hay preguntas? Dentro del curso vamos a tener también una clase referente a un problema que se llama viejismo. El viejismo son las formas de discriminación debidas a la edad. Todos conocemos lo que es el racismo, lo que es el machismo o sexismo, y también existe el viejismo, que es la única forma de discriminación no penada por la ley. O sea, si mañana a una persona la insultas por el color de la piel, te vas a la cárcel. O si tienes algún abuso, eres prepotente con una persona de otro sexo, también te denuncian y te vas a la cárcel. Pero a una persona que lo maltratas o le dices viejo o lo denigras,
No pasa nada. Así estamos. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Bien. Si no hubieran preguntas, les agradezco la atención, jóvenes. Entonces, a partir de mañana vamos a comenzar con las prácticas. Más bien, no sé si ya coordinaron. Mañana creo está con la doctora Sofía del Carpio. No sé si ya pudieron coordinar el horario de la clase. Sebastián, ¿han podido hablar con Sofía? Sí, la doctora me ha dicho que se va a recuperar el viernes a las 7 de la mañana. A la viernes, ya, correcto. Sí. Entonces, gracias. Más bien, con mi grupo de prácticas, por favor, si nos podemos conectar en el canal de prácticas, terminando esta clase, nos conectamos un momentito para poder coordinar los detalles de las prácticas, ¿ya? Con los 3 compañeros que están en mi grupo. Conmigo la teoría, entonces, el día viernes, Sebastián, y para todos, el día viernes la teoría, todas mis actividades ya están programadas en la plataforma, los días, los temas y los horarios. Todo está en la plataforma. Si hubiera algún cambio de última hora, por favor, jóvenes, tenemos el WhatsApp. Nos comunicamos, nos informamos, si hay una tardanza, una postergación, un cambio de horario, cambio de día, nos comunicamos todos. Para eso es el WhatsApp. Y lo mismo si algún alumno tiene problemas de internet, conectividad, se fue la luz, avise, ya, mande un mensaje, no esté encargando al compañero, ¿no? Es mejor que siempre sea personal. Si se llama al doctor, al profesor, o se avisa, se manda un mensaje. Nos vemos el viernes entonces. Mi grupo de práctica, por favor, en el canal de prácticas. Gracias. De acuerdo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor.